Hoy es un día muy especial porque tenemos a tres personitas que son nuevos en esta reunión. Tenemos a Toño, a Ciara y a Janiela. Bienvenidos. Rogamos a Dios que la palabra que se va a impartir impacte su mente y haga algo en cada uno de ustedes. Porque esta palabra que se va a hablar no es mía, no es de Miguel, no es de Karina, es palabra sagrada de Dios. La semana pasada hablamos de el temor. Hablamos de dos tipos de temores. Temores inútiles, temores vacíos, temores vanos. Por ejemplo, cuando una persona se preocupa por lo que no ha pasado, cuando una persona tiene miedos en la mente sin fundamento. ¿Y si me pasa? ¿Y si no ocurre? O sea, empezamos a suponer cosas y eso nos puede traer miedo. Miedo a la incertidumbre, miedo a la muerte, miedo a morirse, miedo a un accidente, miedo a no saber, ¿y qué tal si no entro a la prepa o no entro a la carrera? Miedo si me deja mi novio, miedo si me deja mi novia, ¿y qué va a pasar? Sí, son miedos o temores que no sirven para nada. Son miedos inútiles. Pero hay otro miedo, otro temor, que son miedos que benefician, son miedos que edifican. Es temor. Ese temor, hay un temor que es prudente. El temor de prudencia, miedo a, si ustedes están jóvenes, ay, yo no quiero manejar, me da miedo. Claro, es prudencia, porque son menores de edad, porque tienen que tener ese temor para proteger su vida. Si no saben nadar, no se van a aventar a una piscina. ¿Por qué? Porque ese es un temor que es prudencial. Pero el temor máximo que nos habla la palabra de Dios se llama temor de Dios, que es lo mismo que respeto. Es impresionante cómo el temor de Dios o el respeto a Dios desplaza completamente los temores inútiles. Una persona que no respeta a Dios tiene miedo a la muerte. ¿Y saben qué? Si no recibe a Dios, si no obedece a Dios, va a vivir en la muerte eternamente, la muerte eterna. Porque la muerte en la Biblia habla de muerte espiritual, que es ausencia de Dios en el corazón humano. Ausencia de Dios en el corazón humano. Entonces, aquellos que tienen miedo a morir porque no conocen a Dios, si no lo conocen, esa muerte va a prolongarse perpetuamente. Aquellos que tienen miedo al castigo, porque a veces cometemos algún error o alguna falta. Por ejemplo, te dice tu mamá, no vas a ir a esa fiesta, y te dice que no salgas de tu casa, y tu mamá, tengo tarea, y es mentira, no tienes tarea, inventaste que tienes tarea con tal de salirte de tu casa, y que no se vaya a enterar mi mamá, porque tienes miedo a ser castigada por tu mamá. Entonces empiezas a hacer mentiras, una mentira chiquita, otra mentira mayor, y al ratito ya tienes muchas mentirotas. Lo mismo pasa con el hurto. El hurto, miedo a la escasez. Tengo miedo de no tener dinero. Entonces veo ahí dinero, agarro un celular y lo agarro y lo vendo. Tengo miedo de no tener para comer, tengo miedo de no tener para los tenis, tengo miedo. Miedo a la pobreza. Ay, es que yo quiero una casa así, mira qué bonita. Es que yo quiero un celular. La codicia. Tenemos miedo a la escasez, tenemos miedo a la miseria, tenemos miedo a la enfermedad. Entonces, estos miedos, escuchen esto, solamente son quitados por el temor de Dios.
Porque cuando uno empieza a respetar a Dios, ya el miedo a la muerte ya desaparece. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que respetan a Dios o los que temen a Dios no van a morir. Su cuerpo, cuando se envían a la muerte física, el cuerpo se va a quedar en la tierra, pero el espíritu y el alma se va con Dios en el paraíso. Va a entrar a una vida eterna. Y aquellos que temen al castigo, por eso mienten para no ser castigados. Cuando no respetan a Dios, Dios dice no dirás mentiras. A Dios no le gustan las mentiras. Entonces, estas personas tienen miedo de ser castigados por el hombre, pues van a ser castigados eternamente, porque Jesús dice yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesús es la verdad y la mentira viene del diablo, porque el padre de mentira es Satanás, porque él es engañador, él es el padre de mentira. Cuando una persona miente por miedo a ser castigado, va a ser castigado por Dios eternamente y para siempre. Pero esto que estamos escuchando no es suficiente una reunión para que ustedes entiendan. Aunque son muy jóvenes, Luciano y Lluvia han escuchado varias reuniones y cambia completamente nuestra percepción y cambia completamente nuestra forma de entender y cambia completamente nuestra forma de ver la vida. Porque muchas veces sentimos miedo a algo que no es nuestra responsabilidad. Y Dios es el que nos anima, nos fortalece y nos levanta a través de su palabra. Tenemos dos opciones entonces: creerle al hombre, creerle a mi mente, creerle a los demás, al mundo, o creerle a Dios. Vamos a ver el primer versículo, Proverbios 1:7. Karina, por favor. El tema de hoy se llama sabio según quién. Así se llama el tema. Sabio según quién. ¿En qué página? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Luciano, Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Janiela, Salmos 111:10. ¿Ya lo buscaste, Luciana? Salmos 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su lor permanece para siempre. Amén. Ciara, Job 28:28. Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. Hemos escuchado 4 versículos que están hablando de la sabiduría. En los 4 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor de Dios. Dicho en otras palabras, el principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Por eso el tema se llama sabio según quién. Porque el hombre se cree sabio. El hombre presume. ¿Cuánto te sacaste en inglés? Yo 8, yo 10. ¡Oh! ¡Qué inteligente! El hombre presume su inteligencia con sus títulos. El hombre presume su inteligencia con sus logros. El hombre presume su inteligencia cuando compite y gana. Superé a Lucky, que le gusta. ¿Cómo te fue, Lucky? Mal, me poncharon. Es que
nos va mal cuando nos comparamos con otro y nos superó el otro. En cambio, cuando compites con otro y tú lo rebasas y tú lo superas, dices, me fue muy bien. Entonces nosotros nos creemos sabios, nos creemos inteligentes, ¿según quién? Según nosotros mismos. Según nosotros mismos. Vamos a leer otro proverbio. Lluvia, Antonio, por favor. Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Temas a Jehová y apártate de mal. Muy bien. Aquí hay una exhortación que dice el proverbio. Los proverbios significan consejos, consejos espirituales, consejos morales para vivir una vida recta aquí en la tierra y una vida recta cuando lleguemos al Padre. Dice acá, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. ¿Qué significa esto? No te creas sabio según tú. No te creas inteligente según tú. No te creas inteligente por lo que dicen los demás. No te creas sabio por lo que dicen los demás. El que determina quién es sabio, el que determina quién es necio, ¿saben quién es? Dios. A través de la palabra, Dios nos muestra, según Él, quién es el sabio y según Él, quién es el tonto. Porque el hombre, según su propia opinión, es recto. El hombre, según su propia sabiduría, es bueno. El hombre dice, yo me voy a ir al cielo. Porque no mato, porque no robo, porque no secuestro, porque no vendo drogas, porque no vendo órganos. Según su propia opinión, es bueno. Según su propia opinión, el hombre es santo. Según su propia opinión, es recto. Según su propia opinión, se va a ir al cielo. Según su propia opinión, Dios es amor. Según su propia opinión, Dios no castiga. Según su propia opinión, el infierno no existe. Según su propia opinión, la Biblia está pasada de moda. Según su propia opinión, yo no tengo que aprender nada. Según su propia opinión, yo lo sé. Ustedes que son jóvenes, no, papá, no me digas nada. Pero sí, dame dinero. No me digas nada, pero sí, dame permiso. No me digas nada, papá, porque no queremos escuchar a papá. No queremos escuchar a mamá. Pero mamá, cómprame los zapatos. Mamá, cómprame mi blusa. Mamá, dame dinero para mi cena. Mamá, no queremos obedecer a nuestros padres, pero sí queremos el dinero de papá, sí queremos vivir con papá y sí queremos que papá nos compre esto y lo otro. Entonces nosotros nos creemos sabios y nos creemos inteligentes según quién, según nosotros mismos. Pero lo importante acá no es que seas sabio según tú. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, o sea, respeta a Dios y apártate del mal. Entonces vamos a ver ahorita qué es la sabiduría según Dios, no según el hombre. Porque según el hombre es la sabiduría. El que sabe mucho es sabio. Es sabio porque sabe mucho. Entonces vas a un lugar y ves cuántos diplomas. Ves a Lucky, tiene muchos trofeos. Ves a Toño, tiene otros trofeos. Y dice, wow, es chévere. Vean mis trofeos. Pero muchas veces no sabe relacionarse con alguna situación que está viviendo. Entonces vamos a ver qué es la sabiduría. La sabiduría es sinónimo de ciencia. Ciencia quiere decir conocimiento preciso. ¿Alguien de acá tiene conocimiento preciso? Conocimiento exacto. ¿Alguien? Nadie. El único que tiene conocimiento preciso y exacto, ¿quién es, Lluvia? Es Dios. ¿Hay algo que ignore Dios, Lluvia? Todo lo sabe. ¿Sabe Dios lo que está pensando Toño ahorita? ¿Sabe lo que está pensando Janiela? ¿Sabe lo que está pensando Ciara?
Claro, a Dios nadie le puede engañar, nadie. Él todo lo sabe. Y Él es el que hace la ciencia exacta, la ciencia precisa. Él es quien da la sabiduría. También sabiduría quiere decir entendimiento. Entendimiento. ¿Quiénes van a entender las Escrituras? Aquellos que respetan a Dios. Aquellos que son humildes y dicen, Señor, quiero saber, quiero aprender de ti, quiero conocerte, quiero saber de tu palabra. Dios va a dar entendimiento. Pero aquellos que no les interesa aprender, aquellos que creen saber mucho, aquellos que se sienten sabios, aquellos que se sienten inteligentes, aquellos que se sienten que piensan bien, aquellos que se sienten que no cometen errores y que los demás sí fallan y uno mismo no, estos no van a buscar la sabiduría de Dios, porque son soberbios y orgullosos. Esa es la razón por la que los centros bíblicos o las casas de oración no va mucha gente, porque la mayoría de la gente cree saber mucho, cree poder resolver su vida y se mete de un problema y sale en un problema. Vemos a los matrimonios que se divorcian y se vuelven a casar y luego aquí y van fracasando y van fracasando y van fracasando. Y vemos hogares disfuncionales y vemos cómo el hombre y la mujer no se pueden relacionar. Y vemos en las casas pleitos, vemos en las casas discusiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre no quiere aprender. ¿Saben qué? Dios nos enseña a vivir la juventud. Ustedes si no quieren fallar y no quieren sufrir, porque aquí hay dos varones que sufrieron horrible. Estos dos varones, ellos no creo que tengan problemas, él no tiene problemas. Padecieron droga, alcohol, cárcel, golpes, porque no buscaron la sabiduría de Dios, porque no buscaron el consejo de Dios, porque no buscaron la dirección de Dios, porque actuaron sin tomar en cuenta a Dios. Porque el único que nos puede dar el entendimiento de lo que vamos a hacer es Dios. Esa es la sabiduría, entendimiento. ¿Quién va a tener entendimiento? Los pobres de espíritu, los que se sienten ignorantes, los que se sienten que no saben, los que quieren aprender, los que quieren conocer a Dios. Porque hay quienes son sabios. Yo creo que Dios, y hablan de Dios sin consultar las Sagradas Escrituras. Y esos son mentirosos. Se creen sabios en su propia opinión. Hablan de Dios sin estudiar la palabra, las Sagradas Escrituras. También sabiduría quiere decir cordura. La sabiduría, cordura o sano juicio. Lo contrario, Toño, de cordura y sano juicio, ¿qué es? Justicia. No, lo contrario. Injusticia. Injusticia, ¿qué más, mami? Lo contrario de cordura. Lo contrario es llevar a la contraria. A ver, lo contrario de cordura. Locura. Locura. O sea, el que respeta a Dios está bien de la cabeza. Y el que no respeta a Dios está loco. ¿Según quién? Según la Biblia. Según su propia opinión, no está loco. ¿Saben quiénes están locos? Nosotros. Para el mundo, yo estoy loca. Doña Karina está loca. Todos los que leemos la Biblia, les lavaron el cerebro. Les manipulan. Les quieren manipular. La Biblia es para manipular. Son tontos. Ustedes son tontos. Porque creen en las Escrituras. Esto, dicen muchos. Esto lo escribió el hombre. Esto fue hecho por el hombre. ¿Y tú qué lo crees? Ay, son bien tontos esos que creen en la Biblia. Son bien tontos estos que creen en la Biblia. Según ellos, nosotros somos los tontos. Según Dios, ellos son los tontos. Al revés. Entonces la sabiduría es ciencia, es entendimiento, es cordura, es inteligencia, es prudencia. Y ahorita vamos a entender por qué prudencia.
Escuchen esto. Dios dejó su ley escrita en nuestros corazones. Dios dejó su ley escrita en las escrituras. Y estas leyes no fueron escritas para los ángeles, ni fueron escritas para los perritos, ni para las gallinas, no fueron escritas para los animales, tampoco fueron escritas para los ángeles. ¿Saben para quién se escribió esta ley? ¿Para quién, Luqui? Para nosotros. Para nosotros, para los humanos. Pero como al hombre no le interesó, el hombre cometió muchos pecados. ¿Cuántos pecados se necesitan, ángeles, para entrar al infierno? Uno. Óiganlo. Un pecado. ¿Alguien de aquí ha dicho una mentira? Una nada más. Con esa mentira, tú pases seguro al infierno. Janiela. Una, óigalo. Y por cada mentira hay una denuncia en nuestra contra. Si tú ya has dicho más de 10 mentiras, tienes 10 denuncias. Si has dicho 15, tienes 15. Y si has hurtado, te has quedado con algo de tu amigo, le voy a agarrar una pluma, un par de aretitos o algo, ya tienes muchas denuncias. Hemos violado la ley de Dios y somos merecedores del infierno. Por lo tanto, debemos entender esto. Contrario a la sabiduría es la locura, la necedad, la insensatez y la imprudencia. ¿Por qué se llama imprudencia? Porque aquellas personas que dicen Dios no existe. Ahora, pregunta para los nuevos. Este celular se formó solo. ¿Quién lo cree? Nadie. Estos zapatos simplemente se puso un material en una caja, una hebilla, y lo revolvieron y apareció este zapato. ¿Quién lo cree? Nadie. Esta pluma se hizo sola. Pero ¿por qué ustedes no creen que se haya hecho sola? ¿Usted cree? Si ustedes van a una isla donde no hay nada, ni nadie, y de repente ven una chocita, ustedes van a pensar que vino un ciclón, y se cayeron los árboles, y se cortaron solitos, y ese ciclón, esa turbonada, formó la chocita. ¿Lo van a creer? ¿Por qué? Porque alguien lo hizo. ¿Por qué creen entonces que el hombre, no lo digo por ustedes, por qué entonces sí creen que nosotros fuimos creados, el universo, por una gran explosión? ¿Qué hay en una explosión? Destrucción. ¿Qué hay en una explosión? Caos. Una explosión, en lugar que se forme algo, se destruye algo. Y después, ¿cómo se va a formar? Pero sí cree el hombre que venimos del mono. Y sí cree que la vida se formó en el mar, de la materia inerte, de lo que no tenía vida. ¿Es eso inteligencia? ¿Es eso sabiduría? ¿Según quién venimos del mono? Según el hombre. ¿Según quién venimos? El universo se formó de una gran explosión, según el hombre, según la opinión humana, según Dios. ¿De dónde venimos? Él nos formó. Según Dios, Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. Según Dios, Génesis dice que Él hizo el universo, Él hizo el sol. ¿A quién le vamos a creer? Tenemos dos opciones. O le creemos a Dios o le creemos al hombre. Los insensatos, según Dios, son los que desprecian la sabiduría. Aquí hay sabiduría. Los tontos son los que no buscan las escrituras. Según Dios, estos son los tontos. Los imprudentes son aquellos que están ofendiendo a Dios. Hoy fui a una tienda y los empleados estaban teniendo un vocabulario asqueroso. Me acerqué a la muchacha y le dije,
Qué horrible vocabulario tienes, pero horrible vocabulario. Y el otro muchacho hablando con ella horrible, quejándose. Y les dije y les corregí y les dije que no deben hablar de esa manera porque es muy desagradable. Ustedes, no les conozco, yo no, estoy viendo. Cuiden su vocabulario. No imiten a lo que escuchan. Es muy horrible tener palabras feas en el vocabulario. Es muy triste. Ustedes están preciosas. Tú estás muy guapo, Toño. Es muy horrible que usen palabras. Lucky está súper guapo, igual que Lluvia. Es muy horrible que usen un vocabulario feo, que usen insultos o palabras groseras en su vocabulario normal. Entonces, según Dios, los sabios, los tontos son los que niegan a Dios. O preguntan, ¿son sabios los que niegan a Dios? Existimos. Así como no creemos que se haya hecho solo este celular, yo no me hice sola. Alguien me formó, alguien me esculpió, alguien nos hizo perfectos a imagen y semejanza. Vemos, oímos, hablamos, nos movemos. Son sabios los que dicen que Dios no existe. Son sabios los que viven como si Dios no existiera. Son sabios los que piensan que Dios no ve. Son sabios los que dicen que Dios no oye. Son sabios los que dicen que Dios no habla. Son sabios los que creen que Dios no siente. Preguntemos esto. Aquellas personas que se creen inteligentes y niegan a Dios, según Dios, son los tontos. Porque lo más real es lo que no se ve. Dios existe aunque no lo vemos. Dios es eterno aunque no lo vemos. Vamos a leer Romanos 1, versículos del 20 al 22. Y le voy a pedir a Toño que lea Romanos 1, del 20 al 22. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Progresando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Vean esto. Amén. Aquí estamos en estos textos que hemos leído, está comprendido lo que hemos hablado. Dice que el hombre se cree sabio. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron. ¿Pero cómo? Aquí está la creación. Sabemos que existen los carpinteros. ¿Por qué? Por su obra. Sabemos que existen los zapateros. ¿Por qué? Por su obra. Sabemos que existen los peluqueros. ¿Por qué? Por su obra. Ahí está la creación de Dios. Entonces, los que se creen sabios en su propia opinión, realmente se hicieron necios. ¿Por qué? Porque no glorificaron a Dios. Porque no respetaron a Dios o no respetan a Dios. Proverbios 8:13. Y le voy a pedir a Lluvias así. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Dice acá, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El mal es ir en contra de Dios. ¿Por qué es malo el lesbianismo? ¿Qué tiene de malo? Si a mí no me gustan los hombres, ¿qué tiene de malo
que me guste otra mujer. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? Porque Dios lo dice y punto. Porque a la propia opinión del hombre no está mal, pero a la opinión de Dios sí está mal. ¿Por qué es malo el homosexualismo, Lluvia? Porque no le gusta a Dios. Porque no le gusta a Dios. ¿Quién dice lo que es bueno o es malo? ¿El hombre o Dios? Dios. En su propia opinión, ya dijimos, el hombre es bueno, el hombre es justo, el hombre se va a ir al cielo, no existe el infierno, Dios es amor y a todos ama por igual. En la propia opinión humana. Pero en la opinión de Dios. Vamos a ver el último versículo. Mateo 7, versículos del 24 al 29. Y le voy a pedir a Miguel Ángel que lo lea. Mateo 7, del 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Muy bien. Aquí Dios nos está dando quién es un sabio y quién es un necio. Porque uno podría decir, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. ¿Es suficiente creer? No. Es más, para Dios vale más el hacer que el saber. Para Dios vale más ser humilde que tener mucho conocimiento. A Dios no le apantallan los diplomas, a Dios no le apantallan los trofeos, a Dios no le apantalla que bateaste Hitluki, a Dios no le apantalla que metiste carrera, a Dios no le apantalla, Toño, que por ti ganó el equipo, a Dios no le apantalla eso. A Dios sí le apantalla que tú no te sientas superior a nadie. A Dios sí le apantalla que aprecies y valores a todos tus compañeros. Porque es como que un granito de arena se sienta mejor que otro. ¿Cuál es la diferencia entre un granito y otro? O que un granito que está en la superficie se sienta superior que los que están abajo. Es una tontería. Es de necios sentirse más inteligentes, sentirse más importantes, sentirse más valiosos que otros. Entonces acá dice, si yo creo en Dios, no basta. Hay que hacer, porque aquel que oye esta palabra y lo hace, le compararé a un hombre inteligente, sabio y prudente. Porque Dios quiere que actuemos, porque Dios quiere que obremos conforme a su voluntad. Pero aquel que oye la palabra, que la estudia y que tiene mucho conocimiento, pero no lo hace, este es un hombre tonto. Este es un hombre necio. Por lo tanto, sabio es quien obedece a Dios. Sabio es quien se aparta del mal, se aparta de los hurtos, se aparta de los pecados de fornicación, se aparta de las mentiras, se aparta de los engaños, se aparta de la rebeldía, se aparta del alcoholismo, se aparta de la droga. Sabio es quien aborrece el mal. Entonces no es ser sabio según yo, según el hombre, sino es ser sabio según Dios. Ahora, ¿por qué Dios nos pide que seamos sabios y prudentes? Hay un castigo para aquellos que han dicho mentiras o han hecho pecado.
No uno, muchos castigos. ¿Y saben que Dios anula los castigos, lluvia? No anula castigos Dios. Lo que hizo Dios con Cristo fue que trasladó los castigos. Los castigos que nos correspondían a nosotros, Dios lo trasladó en la persona de Jesús. Jesús recibió el castigo que merecía toda la humanidad. Por eso dice Isaías 53:6, todos nos descarriamos, todos nos apartamos, todos nos desviamos, todos estábamos extraviados y perdidos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada quien vivía nosotros según nuestro entendimiento, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. No se anula el pecado, óiganlo bien, no se va a anular el pecado. Pero nosotros los cristianos no vamos a recibir castigo. ¿Por qué? Porque nuestro castigo Dios se lo trasladó a Jesús. ¿Y a todos les trasladó el castigo? Sí, pero solo van a recibir la salvación los que crean en el Evangelio. Y Dios quiere castigar y va a castigar a todos aquellos que no quieran creer. Hasta que no castigue al último rebelde, hasta que no castigue al último mentiroso, hasta que no castigue al último asesino, hasta que no castigue, Dios no va a aplacar su ira. Lo dice Apocalipsis 15. Entonces Jesús fue afligido, Jesús fue angustiado, Jesús no abrió su boca, aceptó castigos ajenos por amor. Como cordero fue llevado al matadero, fue humillado y sí que fue maltratado y nunca se quejó, permaneció, se quedó completamente callado, como cuando a las ovejas les quitan su lana, se dejan. Jesucristo ni siquiera pronunció protesta. Y es que lo arrestaron injustamente, lo trataron injustamente y nadie lo defendió. Y finalmente, por nuestra culpa, por nuestros pecados, la ira de Dios cayó sobre él y le quitaron la vida. La semana pasada hablábamos. El más justo entre los hombres murió por la golpiza que le dieron. Murió aplastado. Ahora bien, ¿qué gana Dios si lo respetamos? Nada. ¿Qué ganamos nosotros si lo respetamos? Todo. Porque el temor de Dios, el respeto de Dios, es lo más maravilloso, es lo más excepcional. El respeto de Dios o el temor de Dios es un regalo sorprendente. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuando una persona respeta a Dios, viene protección de Dios. Viene bendición de Dios. Aquí en la tierra, sí. Y además, la esperanza de llegar al cielo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Le voy a pedir a Miguel que ore por esta palabra. Ora para que el temor de Dios entre en nuestro corazón, Miguel Ángel. Padre Santo, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, en esta noche te damos las gracias por la palabra que se predicó el día de hoy. Te pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que tú obres en nuestro corazón para que esta palabra quede arraigada. Y por favor, Padre, enséñanos a respetarte y amarte, Señor. Danos hambre y sed de tu palabra para poder conocerte, mi Rey. Señor, danos el temor hacia ti. Nosotros hemos entendido que el temor es respeto, es obediencia. Enséñanos a obedecerte, Padre. Por favor,
Sé tú quien nos guíe y quien nos lleve a través de tu palabra. Y nunca permitas que nos alejemos de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos porque tuya es la gloria y la honra, Señor. Amén. Amén. Amén.